La gran fascinación del ser humano por los espejos empezó desde la primera vez que se vio reflejado en esas superficies misteriosas, señaladas por muchos como portales hacia otras dimensiones. Cuentan que los personajes mágicos que habitan en el reino especular no son pocos y que, al parecer, mediante rituales que abren la barrera invisible que los mantiene atrapados del otro lado de los cristales, pueden ingresar al mundo real. Es posible citar una larga lista de espectros, tales como Verónica, Bloody Mary, Baby Blue, o incluso la Llorona, que pueden ser invocados utilizando espejos como umbrales. Llorona, tengo a tus hijos. Recientemente se dio a conocer un juego prohibido relacionado con una entidad que aparece en los espejos, conocido como la Red Charlotte. Es un juego concebido para 2 participantes, cuya finalidad es invocar al espíritu de Charlotte, una niña que murió por el 1400, luego de que su madre fuera asesinada y quemada en una hoguera, por ser considerada bruja. Dicen que la pequeña tuvo un final sumamente trágico, aunque las causas de su muerte continúan siendo un misterio. Parece que, al fallecer, su alma quedó atrapada en uno de los espejos de su hogar. Es por esto que, a pesar del ritual de la Red de Charlotte, se la puede invitar a ingresar al mundo de los vivos, siempre y cuando se sigan las reglas, que son pocas y bien claras. Para llevarlo a la práctica, las 2 personas involucradas deberán ingresar a una habitación oscura y colocar un espejo grande frente a 2 sillas separadas entre sí por 1 metro de distancia. Detrás de las sillas ubicarán una mesa con un juguete que oficiará de ofrenda. Muchos recomiendan que sea una muñeca. Cada persona se sentará en una silla de forma que las 2 se vean reflejadas en el espejo. A sus espaldas, en el centro de la imagen, deberá estar el juguete apoyado encima de la mesa. Es importante que no ingrese claridad por las ventanas y que no haya luces encendidas en el lugar. Lo único que podrá romper la negrura serán las linternas que utilizarán ambos participantes. Una vez que esté todo listo, las personas deberán decir en voz alta al mismo tiempo: queremos jugar a la Red de Charlotte. We want to play Charlotte's Web. We want to play Charlotte's Web. Luego aguardarán en silencio. Si han hecho todo correctamente y tienen suerte o mala suerte, dependiendo de cómo se le mire, una niña espectral aparecerá en el espejo. Se acercará a la mesa y recogerá el juguete. It definitely got colder. Oh my God. Esa pequeña es Charlotte y llega para jugar su juego. En ese punto, los jugadores tendrán que estar muy atentos a la reacción de la niña, dado que, a partir de ese momento, su comportamiento será definitorio. Ella optará por uno de 2 posibles caminos, el bueno o el malo. Si la pequeña espectral no está satisfecha con la ofrenda realizada, es decir, no está a gusto con el juguete, lo descarta ahí. Luego de hacer una rabieta, se desvanece tan rápido como apareció. No está claro cómo es esa rabieta, pero se dice que su cara se transforma, denotando una agresividad poco común para una niña de su edad, o que pega un grito tan estridente que raja el espejo en el acto. Sí,
por el contrario, toma el juguete y descubre que es de su agrado, le sonríe levemente a quienes le hicieron la ofrenda y se queda mirándolos, aguardando. Es entonces cuando se le pueden hacer preguntas de todo tipo. Preguntas sobre ella, sobre otras personas o incluso sobre el futuro. Es clave el hecho de que los jugadores solo pueden ver a la niña a través del reflejo en el espejo y que, por ningún motivo, deben intentar girar sus cabezas para mirarla o encender sus linternas directamente sobre ella. No está claro qué sucede si hacen esto, pero se sabe que es muy peligroso. Para finalizar el juego, una vez que las interrogantes fueron respondidas, las dos personas deben decir adiós, Charlotte. Goodbye, Charlotte. Y entonces, la niña desaparece lentamente, mezclándose con las sombras del cuarto. A simple vista parece un juego inocente, pero cuentan que, si a Charlotte no le gustan las preguntas, los participantes se arrepentirán de haberla llamado. Yo, screw this shit. You know what I'm saying? No, end the game. End the Charlotte. Game. Oh shit. Bro, end the game. Say Charlotte, it's over. What? Charlotte, goodbye. Charlotte, goodbye. Charlotte, goodbye. Es reconocido el caso de dos amigos norteamericanos de 18 años que intentaron llamar a Charlotte a través de este particular ritual. Una noche del año 2017, Rod y Matthew encontraron una publicación en el conocido sitio web Reddit que llamó poderosamente su atención. Era un juego paranormal que involucraba, precisamente, a dos participantes. Este detalle, sumado a que parecía ser un juego no tan terrorífico como otros, los alentó a intentar practicarlo. Casualmente, aquel fin de semana, los chicos estaban solos porque la familia de Rod se había ido a una de las hermosas playas del estado de Florida. Aquella era la oportunidad ideal para hacer esa clase de juegos que seguramente sus padres les prohibirían. Consiguieron todo lo necesario: 2 sillas, un espejo oval que descolgaron de una de las habitaciones de la casa, un par de linternas LED y una mesa sobre la que apoyaron una muñeca Barbie de la hermana de Rod. Después de concentrarse y hacer silencio durante aproximadamente 1 minuto, los dos dijeron en voz alta: queremos jugar a la red de Charlotte. We want to play Charlotte's Web. Permanecieron en silencio, rodeados por las sombras del espacio, con los ojos clavados en el espejo. En ese momento, comprendieron que el juego no era tan divertido ni ameno como habían imaginado porque, de la nada, comenzaron a sentir miedo. Un miedo que los agobiaba y que, paulatinamente, comenzaba a paralizar sus músculos y acelerar su respiración. De repente, oyeron movimientos a sus espaldas y, aunque no apartaron la vista del cristal ovalado, no lograron divisar algo que rompiera la monotonía de la sala. Suspiraron aliviados, pero apenas un par de segundos después, vieron claramente cómo algo aparecía en el espejo. Se trataba de la imagen de una niña de apariencia inocente que llevaba puesto un vestido blanco, rasgado y manchado de barro. El espectro había acudido al llamado. Duros como 2 estatuas de cera, los amigos aguardaron en sus sillas la reacción de Charlotte al ver el juguete. Ella, al descubrir la muñeca Barbie, abrió sus ojos considerablemente y se inclinó sobre la mesa para agarrarla. Los pelos de la nuca de ambos jugadores se erizaron. Querían moverse, tal vez para salir corriendo, pero una especie de soga invisible parecía sujetarlos a sus sillas. Ante las miradas perplejas de los dos amigos, Charlotte tomó la muñeca en sus brazos, la acunó y les sonrió. Recién entonces sintieron algo de tranquilidad y pudieron recuperar parte del aliento que habían perdido. Igualmente, seguían alerta a los movimientos impredecibles de la niña.
De pronto, a Rod se le escapó una sonrisa y sus ojos se encontraron con los de ella. Si bien él la veía como una pequeña adorable, no dejaba de recordarse a sí mismo que lo que estaba reflejado en el espejo no era un ser humano. Los dos jugadores tuvieron un fuerte presentimiento de que Charlotte estaba a gusto con el juguete que le habían ofrecido. Entonces decidieron aprovechar la oportunidad para hacerle algunas preguntas. El primero fue Matthew. ¿Cuántos años tienes? Ella arrugó la nariz durante un segundo y luego, con una voz dulce y segura, dijo: 7,5. El susurro volvió a erizarles los pelos de la nuca. Sin dejar enfriar aquel momento, Rod planteó la segunda interrogante. ¿Dónde vives? La pequeña se quedó muda y respondió con un movimiento. Una de sus manos, lentamente, se estiró hasta chocar contra el vidrio espejado que los separaba. Así, con sus dedos apoyados, reveló que vivía en los espejos. Al comprender esto, Matthew y Rod quedaron atónitos. Una vez que logró salir de su asombro, Matthew volvió a interrogar a Charlotte. ¿Cuál es tu color preferido? Ella levantó la muñeca Barbie, señaló su vestido de color magenta y exclamó eufórica: ¡Rosa! Rod pareció contagiarse de esa euforia, porque apenas escuchó la respuesta, se atrevió a preguntar: ¿y cómo rasgaste tu vestido? Ella frunció el ceño y se encogió de hombros. Era evidente que no lo recordaba. Tal vez ese dato estaba relacionado directamente con su muerte. A decir verdad, esa fue la primera vez que una interrogante no obtuvo respuesta. Matthew volvió a tomar la posta y le preguntó si le gustaba hablar con gente a través del espejo. Charlotte, mediante una franca sonrisa y un leve movimiento de su cabeza, confirmó que sí. A esa altura, los dos chicos ya habían perdido el miedo, así que siguieron adelante con algunas preguntas bastante genéricas, preguntas que ella respondía claramente y sin dudar. Después de una larga comunicación, los amigos le dijeron al espectro de la niña que querían dar por terminado el juego, así que procedieron a cerrarlo como hay que hacerlo. «Adiós, Charlotte», pronunciaron al unísono. La nena parecía un poco decepcionada. Su sonrisa desapareció y, en su lugar, se instaló una mueca de tristeza. Igualmente, se despidió saludándolos tiernamente con una de sus manos. Se movió hacia su costado derecho y caminó hasta salir de la superficie reflejada del espejo. Los amigos dejaron de verla, pero aún podían escuchar sus pasos recorriendo la habitación. Primero cerca de ellos y, después, alejándose en la penumbra. Luego de unos 10 segundos, los pasos dejaron de oírse por completo. Entonces, tanto Rod como Matthew se dieron cuenta de que el juego La Red de Charlotte había finalizado. Los dos chicos compartieron su experiencia en un foro en el que contaron que su vivencia no fue negativa, aunque el terror siempre estuvo presente. Si bien los dos se quedaron con una sensación muy agradable acerca de Charlotte, les cuesta imaginar qué hubiera pasado si ella se hubiera enfadado durante el transcurso del peculiar juego. Además de este caso, también es muy popular la experiencia que subió el youtuber MJ Station, experiencia que fue vista por casi 1 millón de personas. La Red Charlotte es un rito que trata sobre un ser que habita en el fantástico mundo de los cristales espejados. Esos objetos de uso cotidiano, presentes en millones de hogares del mundo. Por eso, ustedes, que seguramente al finalizar esta historia
tendrán que pasar inevitablemente frente a uno de ellos, ya sea el del baño o el de su propio dormitorio, tengan presente que allí, muy cerca, más cerca de lo que alguna vez soñaron, está Charlotte, esperando pacientemente ser invitada para ser parte, una vez más, de su espeluznante juego.